Bueno, quiero empezar una miniserie en donde voy a ir hablando sobre los argumentos en contra de la sola escritura. Más que nada es miniserie porque he visto que hay múltiples argumentos, muchos de distintas formas. Incluso me encontré un libro que decía 100 argumentos bíblicos en contra de la sola escritura. Sin embargo, este no quiero que sea el tema del canal y quiero expandirme, no dedicarme solamente a la apologética en contra de los protestantes, y considero que lo mejor que se puede hacer es una pequeña miniserie donde voy a ir demostrando de que la sola escritura es falsa. La razón por la que ataco este dogma y no otro es porque este es el que explica cómo tiene que interpretarse la palabra de Dios y por tanto es fuente del resto de la teología protestante. Si yo logro derribar en efecto el dogma de la sola escritura, el resto de la teología formada por medio de este dogma va a caer como unas piezas de dominó. Para estrenar la miniserie en el canal, quiero comenzar con el argumento de que la Biblia no explica cuáles son los libros inspirados de la Biblia. Eso es un argumento el cual quiere implicar de que dentro de todos los conocimientos necesarios para la salvación, uno de esos es justamente conocer cuáles son los libros inspirados. Dado que la Biblia no contiene cuáles son los libros inspirados, una verdad que seguramente tanto protestantes como católicos aceptamos, es evidente de que la Biblia no contiene todo lo que es necesario para la salvación y eso tiene que provenir de otra forma. Bueno, la primera objeción que yo consideré importante de contestar es de que uno me puede decir que el conocimiento del canon bíblico se puede obtener mediante el conocimiento humano. Bueno, yo objeto que no es así. Primero hay que entender de que la inspiración divina es algo puramente inmaterial y espiritual. Por tanto, aludir de que un método científico pueda contestarlo es imposible, ya que dicho método está enfocado solamente en los aspectos materiales de este universo. Bueno, luego propongo otra forma de contrarrestarlo, es proponer un experimento mental en donde supongamos de que se encuentra un quinto evangelio, otro libro histórico sobre Jesús y que sea plenamente histórico. Bien, ¿eso querría significar acaso de que tiene que ser agregado a la Biblia? Si suponemos que sí, entonces no existe como tal un canon definido, ya que siempre podría encontrarse un nuevo evangelio que pueda ser aceptable. También hay que pensar de que esto contradice la advertencia de Apocalipsis, que dice que no se puede agregar ni quitar ni una palabra de las escrituras. Por tanto, se tiene que considerar que no se puede aceptar ningún libro nuevo dentro del canon. Finalmente, uno me podría terminar diciendo de que, bueno, si uno analiza la historia de la iglesia, podría determinar de que la iglesia sí conocía cuáles eran los libros que eran o no aceptables. Sin embargo, se puede demostrar que esto no es así. Podemos ver de que antes del concilio de Hipona los libros no estaban determinados. Por ejemplo, podemos citar que en el canon muratorio faltaban múltiples libros, tales como una epístola de Juan, las 2 epístolas de Pedro, la epístola de Santiago y la epístola a los Hebreos. Esas eran las que faltaban, y también se sabe en efecto de que aceptaba un apócrifo, que es el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro. Bien, también puedo citar a Eusebio de Cesarea y los Antilegomena, que son los escritos que estaban puestos en duda sobre su autoría, y acá explica de que, por ejemplo, acá lo voy a citar: solo se reconoce una epístola de Pedro, esta la usaban los antiguos ancianos como irrefutable en sus propias obras, pero la que llaman segunda epístola no ha sido aceptada como testamentaria. No obstante, ya que muchos la han considerado útil, ha sido respetada junto a las otras escrituras. También cito: pero las 14 epístolas son claras y evidentemente de Pablo, aunque no sería justo olvidar que algunos no han aceptado la epístola a los hebreos, arguyendo que la iglesia de Roma niega que sea de Pablo. Finalmente cito acá: ya que el mismo apóstol en la salutación final de la epístola a los romanos hace mención, junto a otros, de Hermas, de que, según dicen, es el libro del pastor. Es preciso ser consciente de que mientras unos lo rechazan
y por su causa no los incluyen entre los aceptados, otros lo han considerado en extremo necesario, muy especialmente para aquellos que necesitan una introducción inicial. Por ello, nos consta que se ha utilizado públicamente en las iglesias y entendemos que ya lo usaron los más antiguos escritores. Por tanto, se puede concluir que no hay una memoria histórica ni forma alguna histórica o plenamente histórica de que nos puedan decir cuáles son los escritos canónicos de la Iglesia. También se puede considerar de que el Concilio Vaticano I condenó el racionalismo y por tanto la opinión de que la autocomunicación de Dios, verificada históricamente, se puede demostrar con la palabra humana. Lo máximo que se puede demostrar es la existencia de ese mensaje. Que considero de que agoté todas las formas de supuestamente conocer el canon de las escrituras solo por medio de conocimientos humanos, ahora arguyo de que este conocimiento solo puede ser conocido mediante inspiración divina. Y es obvio esto, porque si Dios es autor de las escrituras, es en realidad un poco obvio considerar de que Dios es el conocedor del canon de la Biblia. Bueno, si este es un conocimiento inspirado que solo se puede conocer mediante la inspiración de Dios, quiere decir de que existen conocimientos por afuera de la Biblia que son necesarios para la salvación. Y por tanto, el principio de sola escritura no se sostiene. Bien, entonces ahora voy a proceder a decir tres objeciones que se han planteado frente a este argumento. La primera contestación que me encuentro a esta conclusión es de que me dicen de que, bueno, el canon bíblico es en realidad una certeza relativa en el sentido de la epistemología cartesiana, en la que dice que hay certezas absolutas como las definiciones geométricas y matemáticas. Todo el resto del conocimiento es relativo en el sentido que lo adquirimos mediante la experiencia. Por ejemplo, el sol sale por el este. Sin embargo, nada asegura que de algún modo que el sol siga saliendo por el este y que por alguna casualidad llegue a salir por el oeste. Sin embargo, esta posibilidad es tan remota y tan lejana de que se la descarta y por ende se considera que es certero afirmar de que el sol sale por el este, pero es una certeza relativa. Luego se dice que el canon bíblico es una certeza relativa donde se mencionan los libros inspirados, y aunque pueda haber eventualidades que pueda decir uno de que se equivocó el canon, afirman de que esta posibilidad es cercana a cero. Para contestar este argumento se tiene que entender de que yo dije previamente de que este conocimiento proviene por inspiración divina, ya que solamente lo conoce Dios. Entonces cabe preguntarse si este conocimiento, si las inspiraciones divinas son certezas relativas o absolutas. Sabiendo que Dios es omnisciente y atemporal, sus designios no van a variar con el paso del tiempo en ningún caso. Por tanto, se puede decir con seguridad de que las inspiraciones divinas son certezas absolutas, ya que el conocimiento del canon es una inspiración divina. Se puede decir de que es una certeza absoluta. Otra contestación con la que me encontré a la conclusión es la que dice de que desde la perspectiva de la sola escritura, el canon bíblico es en realidad una lista falible de libros infalibles, y de que la posibilidad que la lista falible falle es en realidad muy cercana a cero. Para contestar a este argumento, consideremos a la Biblia como un conjunto de 10 libros supuestamente infalibles, y supongamos también de que yo tengo una lista falible de esos 10 libros. Bueno, puede ocurrir tres casos. El primer caso es que la lista que yo tengo se equivoque y que en realidad haya 9 o menos libros infalibles. Por tanto, cada uno de esos habrá en realidad uno o más libros que supuestamente fueron tomados como infalibles, pero en realidad son falibles. El segundo caso que puede ocurrir es que la lista se equivoque y que en realidad haya 11 o más libros infalibles, lo cual puede ocurrir. Sin embargo, hay que considerar la advertencia que está en Apocalipsis sobre agregar o quitar libros a la Biblia, lo cual pone una traba a la idea de agregar más libros. Finalmente, la tercera opción es que por suerte los 10 libros sean los 10 únicos libros infalibles. Pero
el autor dice de que esa posibilidad es muy probable de que estén en lo correcto, y que la posibilidad de que fallen en realidad es muy cercana a cero. Eso es muy soberbio de su parte, porque no considera que existe una sobria defensa católica de los libros deuterocanónicos, y de que el Concilio de Hipona en el año 393 ha determinado que hay 73 libros inspirados, que a diferencia de los protestantes tienen 66. Por tanto, su lista probablemente falle. Bueno, otra cosa que nos podemos dar cuenta es que esto no tiene sentido en una aplicación práctica, decir de que hay una lista falible de libros infalibles. Por ejemplo, si fuese así, las iglesias podrían tener múltiples listas falibles y que a la vez serían válidas a pesar de que tengan libros infalibles. Luego reflexionemos que Dios sí reconoce un canon de la Biblia por ser su autor, pero ya que conoce todo, él tendría que tener una sola lista de libros válidos. Esto demuestra que hay una clara contradicción entre decir de que hay múltiples listas falibles y válidas con la realidad de que Dios tiene una sola lista de libros válidos. Finalmente, el último argumento que quiero hablar en contra de la conclusión es que dice que no solamente las verdades necesarias para la salvación están declaradas en las Sagradas Escrituras. Dado que el canon bíblico no es una verdad necesaria para la salvación, entonces no necesita estar en la Sagrada Escritura. Lo primero que hay que ver es que la diferenciación entre verdades necesarias e innecesarias para la salvación es cuanto menos cuestionable, ya que las verdades teológicas no pueden ser consideradas como innecesarias o inútiles. Primero, porque eso querría significar de que habría conocimiento de Dios que es innecesario. Otra cuestión que se puede plantear es que que la teología es en cierto modo similar a las ciencias naturales, en el sentido de que la acumulación del conocimiento no anda preguntando si es útil o no. Por ejemplo, cuando se rechazó el arrianismo, una cuestión sobre la naturaleza de Cristo fue definida sin dar lugar a dudas u objeciones, y no preguntando si era o no necesario o innecesario para la salvación. Lo mismo ocurre para el resto de la teología. Supongamos que a un protestante le damos una Biblia incompleta, que le sacamos algunos libros. Entonces el protestante se va a dar cuenta de que a esa Biblia le faltan algunos libros, y que por tanto puede ser de que no estén todas las verdades de la salvación en ella. Entonces el protestante, si se da cuenta de de que justamente puede ser que le falten libros, de que tengan verdades para la salvación, entonces quiere decir de que tener los libros correctos para la salvación es un conocimiento necesario para la salvación. Por ende, se tiene que decir de que el canon bíblico es un conocimiento necesario para la salvación. Dado que es un conocimiento necesario para la salvación, entonces tendría que estar en la Biblia. Pero como la Biblia no tiene el canon bíblico, evidentemente hay una contradicción, y por ende la sola escritura es falsa. Ahora voy a hacer un resumen del argumento. Según la sola escritura, el canon bíblico debería estar en la Biblia. Esta es la premisa a demostrar. Pero la Biblia no tiene el canon bíblico. Esta es una premisa que estamos de acuerdo todos los cristianos. Entonces la conclusión que se saca es que la sola escritura está mal como argumento, como axioma, y por ende debe existir otras fuentes de revelación externas a la Biblia. Para demostrar la primera premisa, hago las siguientes demostraciones. Primero, que no se puede determinar el canon por medio de los conocimientos humanos, ya sea científicos o históricos. Luego, demuestro que el conocimiento del canon debe provenir por inspiración divina. Esto es algo que se puede concluir de lo anterior, pero también doy un argumento por las dudas. Luego, demuestro que el canon es una certeza absoluta desde la epistemología cartesiana. Luego, que el canon no puede ser múltiple y falible, sino único y veraz. Y finalmente, que el canon en todo caso es una verdad necesaria para la salvación que debería estar en la Biblia.
Para mí este es un gran paso dentro del canal, ya que este video me ha representado un pequeño proyecto que es interesante de abordar, que es el de la sola escritura y cómo hay distintos métodos para refutarla. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un like, hagan una buena visualización, remírenlo por las dudas. También si les gusta el canal, suscríbanse, así puedo saber de que están interesados en él. Y si quieren comunicarse conmigo, utilicen los comentarios. Aprovechen de que hay pocos suscriptores y que voy a leerlos seguramente en los comentarios. Nos vemos, hasta luego.